todos? Dice la palabra en el nombre de Jesucristo así: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Otra vez, en el nombre de Jesús: a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, su propio afán. En inglés, ¿cómo dice? Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all the things shall be added unto you. Therefore no thought of morrow, for morrow shall take through the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Amén. Vamos a orar. Oramos, hermanos. Gloria a Dios. Señor Jesucristo, Padre Santísimo, grande y poderoso, lleno de amor, de misericordia, en este momento estamos en tu presencia, aleluya, para servirte, alabarte, glorificar tu dulce y bendito nombre. Señor, danos la sabiduría, el entendimiento, la unción, la palabra que toque el corazón de tu iglesia para ser bendecidos y edificados en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Tome su lugar. Gloria a Dios, glorificando el nombre de Jesucristo. El tema de esta gloriosa tarde se titula la promesa de ser bendecido si primero lo buscas a Él. Today's topic is if you seek him first, you will be blessed. Amén. Otra vez, dile a tu vecino, la promesa de ser bendecido si primero lo buscas a Él, a nuestro Dios, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Amén. Mi pregunta es la siguiente: The question is as follows. ¿cuántos quieren la bendición del Señor? How many want the blessing of God? ¿Cuántos quieren que el Señor How many want God los bendiga? to bless you? Amén. Hoy le quiero hablar un mensaje I want to talk to you about a de message motivación, of motivation, pero también para que usted sepa but also so you could know que Dios cumple sus promesas that God fulfills his promises. y que el Dios de Abraham, The God of Abraham, el Dios de Isaac, the God of Isaac está presente is present en nuestros in días, our lives. en medio In the middle de este mundo of this world que hoy que vivimos, that we live in, y que la vida cada día está más cara, and our life every day is more expensive, más difícil. more difficult. Pero al considerar nuestros tiempos que vivimos, But considering the times we live in, cada uno de los seres humanos every one of the people that live siempre tendremos necesidades, will always have needs. siempre tendremos necesidades de ser bendecidos. Will always have needs to be blessed. Y cuando usted entiende esto, And when you understand this, usted entenderá que la única manera you understand that the only manner de poder ser bendecido to be blessed viene de parte del Señor. ¿Cuántos decimos amén? comes from above. ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey de Gloria? Aleluya. God, glory. Ante nuestras circunstancias In front of our circumstances, sean adversas, there might be adversities. Dios tiene un consejo para cada uno de nosotros God has advice for each one of us que hoy vivimos that we live today, sirviéndole a Dios, serving God, que busquemos primeramente el reino de Dios seeking first the kingdom of God y su justicia, and his righteousness. que busquemos primeramente el reino de Dios Seek first the kingdom of God y su justicia, and his righteousness, y todas las cosas and all these things serán añadidas. shall be added. Cuando decimos amén al Señor, Say amen to Jesus. amén, gloria a Dios. Esto implica This implies
dedicar nuestra vida a Jesús. dedicating our lives to Jesus, En los momentos que ya estamos caminando in the moments that we're walking con Dios. with God. Es verdad que hay días It's true that we have days donde nos afanaremos where we are worried en nuestro diario vivir. on our daily lives. Pero aún así, But even though Jesús dice, no te afanes, Jesus says, don't worry, no te preocupes, don't worry, búscame, look for me, clámame, seek me. llama a la puerta y se te va a abrir, aleluya, porque grande es el Rey de Reyes, Because big is the kingdom of God, el Dios Todopoderoso. God Almighty. Amén. Amen. Cuando decimos amén, aleluya, You say amen. cuando tú le clamas al Señor, When you call to God, tu vida va a cambiar, your life will change. mi vida va a cambiar, My life will change. porque el Dios que servimos Because the God that es we un serve Dios de promesa. is a God of promise. Tú no estás caminando solo, You're not walking tú no alone. estás caminando sola. You're not walking Hay un Dios que te ha prometido There is a God que estaría contigo, that will be with que you estaría contigo todos los días de tu vida. every day of your life. Esos días de bendición, Those days of como blessing, los días de hermanos nublados, like those days of rain, como el día de lluvia. like the days of Hoy te quiero decir, today. I want to tell no te you, don't canses, get worried, no te don't get canses, tired, no te canses de buscar la presencia del Señor. Hoy te animo I exhort you a que tú to sigas follow buscando la presencia de Dios. the presence of God. Cuando decimos amén, How many say cuando amen? decimos amén, How many could say amen? amén, aleluya, qué grande es el Señor, amén. A buscar primeramente el reino de Dios Seek first the kingdom of God y su justicia, and His justice, y todas estas cosas os serán and all these things añadidas. shall be added. Cuando usted acaba de entender When you have que understand usted tiene un Dios de poder, that you have a God of power, dilo conmigo, yo say it with me. tengo un I Dios de poder, have a God yo tengo un Dios de promesa, of power and yo tengo un promise. Dios que está conmigo, I have a God that's with me. yo tengo un Dios que me ha dicho, I have a God that's no told te dejaré I will not leave ni te you desampararé, nor forsake you. aunque el tiempo que estás Even viviendo though the time you're living es in difícil, is difficult, pero yo estoy ahí, but I'm there with mis you. ojos te ven cada día, My eyes see mis you every ojos day. conocen tus My lágrimas. eyes understand Ahora your tears. quieres recibir añadidura de Dios, You want to receive added from God? búscame, Look for Him. busca primero mi presencia, Look first for His presence. busca primero mi espíritu Look for His y Spirit. tú serás bendecido, tú serás bendecida, tú serás iglesia bendecida en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Denle ese aplauso al Rey con todo el corazón. give those hands to God. El primer punto para recibir The first point to receive de esta bendición de Dios this blessing from God, es buscar primero el reino de Dios y su justicia. seek first the kingdom of God and His Eso righteousness. es todo. That's it. Amén. Amen. Lo primero que yo debo de entender, iglesia amada, First time we need to understand, es church, que yo debo de buscar. we need to look. Dilo conmigo, yo debo de buscar. Say it with me, I need to look. Dilo conmigo, yo debo de buscar I need to look. Say it with me. el reino de The Dios. kingdom of God. Yo estoy aquí I'm here porque yo no estoy perdiendo mi tiempo. not to spend Yo my time estoy or waste my time. buscando I'm looking el for reino de the Dios. kingdom of God. Yo estoy buscando I'm looking la for presencia del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, del Dios eterno. A Él sea la gloria, All glory be to Him. la honra Honor. y la alabanza. Alguien puede bendecir al Señor Someone bless the name of God, porque hay promesa de Dios. because there is promise in God. Sí, amén. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Seek first the kingdom of God. Este es un consejo This is advice dado por nuestro Señor Jesucristo. given by Jesus Christ Himself. No es un consejo dado por el pastor Arellano. It's not a No es un consejo dado por la iglesia. nor by the Es church. un consejo que lo habló el Rey de Gloria. Los reverendos labios del Santo de Israel dijeron buscar primeramente el reino de Dios
y su justicia. God and his righteousness. Amén. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. Jesus Christ. Tú ya entregaste tu vida, aleluya, al Señor. You gave your life to the Lord. Tú ya entregaste tu vida, aleluya, al Señor Jesús. You have given your life to Jesus Christ. Es tiempo It's time que empieces a servir al Señor. that you serve God. Dios es un Dios God is a God justo. of righteousness. Él sabe He knows lo que tú what necesitas. you need. Lo voy a repetir otra I'm vez. going to repeat it Tú ya again. empezaste a servir al Señor. You started serving Sírvelo. God. Él es un Dios justo. He is a Él righteous es un God. Dios justo. He is a Él righteous sabe. God. He knows Él sabe lo que tú necesitas. Aleluya. Pero Él te aconseja en esta tarde. But there's a device. Busca primeramente Seek first el reino de the Dios kingdom of God y su justicia. and his Que righteousness. es buscar el reino de Dios, adorarlo, bendecirlo, decir gloria a Dios. Aquí estoy, Señor. Necesito I need you. tu presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia en mi vida. Dele gloria al Señor. Somebody give Habrá alguien aquí There's somebody here que esté buscando el reino de Dios. that's looking for Habrá the alguien kingdom of aquí God. Is there somebody Que sus here manos se han levantado al cielo. who can raise his hands Habrá high? alguien aquí Is there somebody que here ha llorado la presencia del Señor. has Habrá pride? alguien Is aquí there somebody here? que le ha dicho, Señor, te necesito. Lord, I need you. Esa persona eres tú. That person is you. Esa persona eres tú. That person is you. Esa persona que necesita That person that needs la presencia de the Dios. presence of God. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Glory. Amén. Amen. Ya estamos buscando el reino de Dios. We are looking for the kingdom Aleluya. Dile a of tu God. vecino, yo no me he venido a buscar, yo no he venido a esta iglesia a perder mi tiempo. Tell your neighbor, I didn't come here to waste my time. Yo he venido a adorar al I Señor. came here to worship the Lord. Yo no he venido como Jonás I didn't come here to sleep like Jonah, a dormirme a la iglesia. to sleep at church. Yo he venido a adorar al Rey. I came to worship the ¿Sabes por Lord. qué? You know why? Porque hay necesidad Because there's a need en mi vida. in my life. Hay necesidad en mi casa. There's a need in my Hay house. necesidad en mis There's hijos. a need in my Hay children. necesidad en mi vida espiritual. There's a need in my spiritual Solo life. Only en Cristo Jesús. in Jesus Christ. Yo, I yo tengo contentamiento. Aleluya. Algo precioso se está moviendo. something beautiful. Algo glorioso dice, estoy aquí. Yo quiero recordarte, I want to remind you aleluya, que tú no estás corriendo solo la batalla. that you're not running the war by yourself. Estás corriendo conmigo. You're running with God. El llamado a Abraham, The call to Abraham el llamado a Abraham le llevó al sacrificio. Amén. was taken to sacrifice Y creerle a Dios. and to believe in God. Aunque no había nubes en el cielo. Even though there was no cloud, Aunque no había lluvia de esperanza. even though there was no Él rain le of hope, creyó al Dios he Todopoderoso. believed in Almighty Jesus Christ, Sabiendo que su esposa knowing that his era wife estéril. was sterile. Aún así, él obedeció Even though like that he obeyed para que el Señor to let the Lord cumpliera su promesa fulfill his promise con él with him y le diera un hijo. and would bear a En child medio de las in the circunstancias, middle of the de la circumstances adversidad, of adversity. de los problemas, cuando no había nada. El Dios del cielo tenía una promesa para Abraham, pero él tenía que servirle. Alguien aquí puede decir, yo tengo una promesa como Abraham. Escuche, iglesia amada, escuche. En la familia de Abraham, In the family of Abraham, la matriz de Sara estaba cerrada. Sarah's womb was closed Estaba cerrada. and was shut. Para el mundo ya no había oportunidad de una familia. For science, there was no opportunity. Pero allí estaba. But there was Pero allí estaba el Rey de Gloria. the King of God. El mismo que te puede bendecir a ti en este día. Es el Dios de Abraham,
es el Dios de Sara, es el Dios de la promesa. Aleluya. Pero Abraham empezó But Abraham started a buscar la presencia de Dios. to look for the presence of Así God, como tú, just like you, con tus debilidades, with your weaknesses, con tus luchas, with your con troubles, tus pruebas, with your- con tus with your tristezas, sadness, con tus angustias, with con tus anguish, dolores, with your con tus heartache, aflicciones. with your El Dios de Abraham te dice, The God of búscame Abraham says, y me encontrarás. and you will Llama a la find me. puerta Come to the y se door, te va a abrir. and it shall A ver, be opened. aleluya, clama a mí y yo te doy. Seek to me and I will. Ora Masaya, Ramasira, Ramasaya. Yo te voy a responder. I will answer you. Este es el Dios que te está diciendo, This is the Lord ¿por that's qué telling te you, sientes triste? why do you feel sad? ¿Por qué te has sentido como puesto a un lado o Have you puesta a felt un like lado? you've been put to the side? ¿Por qué te has sentido como que ya no eres el mismo ni la misma? Why do you feel like you're not the ¿Sabes? same or the Si no has same? sentido mi presencia, no ha sido la culpa del Señor, ha sido la culpa tuya, iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque te has empezado a alejar pasito tras pasito para atrás y te vas alejando. Pero hoy te digo, camina hacia adelante, camina hacia adelante, camina a la presencia del Señor. Empieza a adorar al Señor. Dile, sí, Padre, yo empezaré Say, I will start caminar hacia adelante, walking forward. porque la promesa Because the promise es grande. is great. Cuando decimos amén, We can say, cuando decimos amén, el Dios de Abraham, the God of Abraham aleluya, le abrió la matriz a Sara opened Sarah's womb y le dio la promesa. and gave her the Es tu promise. mismo Dios. That's the Es same el God mismo you Dios serve. que tú sirves. Es el mismo Dios que tú alabas. ¿Cuál es tu aflicción? ¿Habrá algún problema de enfermedad en tu cuerpo? A lo mejor el médico dijo que ya no tienes solución. Maybe the doctor said, Pero "You quiero have decirte que estás en la presencia del médico de médicos. Estás en la presencia del que te formó. of the God that formed you El que te formó en el vientre de tu madre. in the womb of your mother. El que conoce cada célula de tu cuerpo. Knows every cell of El your que body. tiene el poder. Who has the power. El que tiene el poder Who has the power. de tu vecino de sanarte, Tell your neighbor to de restaurarte, to restore you. de bendecir tu gozo. To bless your Dile a tu joy. vecino de bendecir tu gozo. Tell your neighbor bless ¿Por qué your te has joy. detenido? Why have you stopped? Alaba. Worship. Alaba al rey, 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 aleluya. Hallelujah. Alabado sea el Señor. Dilo conmigo, Say it with me. el Señor The Lord cumplirá will fulfill su promesa His promise en mí. in me. Yo Say I he decidido have decided seguir al Señor. to follow He Jesus. decidido, I have aleluya, buscarlo a Él. to look for Him. Oh, Ramasaya, y Ramasaya, Ramasaya, y Ramasaya, Ramasaya. He decidido I have decided seguirlo a Él. to follow Him. Puedes decir a tu vecino, yo voy a Tell your servir al neighbor, Señor. I am going to worship the Lord. El diablo me ha dicho The devil has told que me no voy a poder vencer. that you won't be able to. Pero más grande que el diablo es Jesús, el Rey de Gloria. Él lo venció Who beat Him en la cruz del Calvario. in the cross of Calvary. Hay poder, There is power. hay poder. There is En power. el nombre de Jesús, más fuerte el aplauso, más fuerte el aplauso. Give him a good hand. Give him. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Padre Cristo, Praise the Lord. Padre Cristo. Praise the Lord. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Seek first the kingdom of God and His righteousness. ¿Sí? Yes. ¿Sí? Yes. Todos Everybody, tenemos un principio we have a beginning de nuestra vida. in our lives. ¿Sí? Yes. Y voy a hablar de la vida matrimonial. I want to talk about the Poquito. marriage life for a little bit. Amén, aleluya. Amen. Los que ya hemos
sido casados, who's already los married, que estamos casados whoever's married, y los que estamos casados. and who is married. Dígame, Tell me, todos tenemos we all have un principio de nuestras vidas. a beginning in our lives. Y todos empezamos And we all start con nada. with nothing. En nuestras manos, In our hands, al principio, the beginning, escuche, listen, de mi matrimonio con mi esposa, of my marriage with my wife, al principio de mi matrimonio con mi esposa, at the beginning of the marriage with my wife, solo empezamos, escuche, we started just solo empezamos con el amor el uno al otro. with the love to one another. Tenía escasos 18 años. I was approximately 18 years old. Ella tenía 17 años. She was 17. Empezamos nuestra vida We started our lives como matrimonio. like a marriage. Pero ¿sabe qué? And you know what? En ese tiempo que éramos adolescentes In that time that we were y adolescents enamorados, and we were in love, en el momento que hermano decidimos juntar nuestras vidas, the moment we decided to join our ella lives, no miró si tenía un carro, she didn't see if I had ella no miró si tenía buena ropa, She didn't see if I had good ella no clothes. miró si era el hombre más feo o el más guapo. She didn't know if I was the Ella ugliest or solo the handsome man. decidió seguir a su marido She decided to follow her a husband causa del amor de adolescente. because of the love of an Pero ¿sabe una cosa? You know what? Yo no tenía riqueza, I wasn't rich. solo tenía I only had un librero, un librero, a bookshelf. bookshelf, amen, chiquito, Little bookshelf. individual, That's what I slept on. un pequeño librero, Small bookshelf. un pequeño cuartito. A little room. Y ese iba a ser nuestro principio That was going to be en nuestro matrimonio. in our marriage. No tenía una cama, I didn't have a bed. no tenía algo bonito. I didn't have nothing beautiful. Eso era todo lo que yo That's all I tenía. had. Un librero. A bookshelf. Pero tenía hambre, But I was hungry. hambre Hungry de superarme, to prosper. hambre de salir adelante. To prosper. Pero hay una cosa que yo entendí, But there's something that I understood. que lo que yo entendí What I y understood. lo que yo entiendo ahora, And what I understand now. que el deseo de superarnos, That the desire to prosper. pero los primeros años, pero el primer año y el segundo, But the first and second year. fueron años de lucha, There were years of troubles. de pleito, Of arguing. de discusión. Of discussions. ¿Sabe por qué? You know why? Porque Dios Because God no estaba was not en casa, at home. no estaba He was en nuestras vidas. in our lives. Pero un día alguien But one day me somebody dijo told me que había alguien poderoso que podía cambiar las circunstancias that could change the de la vida mía y mi familia. and my family. Ese alguien And me somebody fue presentado was presented como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio, the beginning, el fin, and the el end. Dios todo. The Almighty. Poderoso. Jesus. Dele palmas al Señor, aleluya. Somebody give him name. Todos empezamos una vida nueva en el matrimonio. We all started a new Amén. life. Los que nos hemos The casado. ones that have gotten married. Pero But no vamos a vivir toda la vida de amor de adolescente. we're not going to live our lives with that Si Dios no está ahí, adolescent love with if God's not there. si Dios no está ahí, If God's not there, va a haber there's pleitos, going to be fights. va a haber discusiones, There's going to be arguments. va a haber desacuerdos, There's going to be discordance. va a haber There's luchas, going to be troubles. va a haber momentos There's going to difíciles. be hard times. Porque Dios Because God no is not está en casa. at home. Amén. Entonces cuando Jesús So when Jesus llega a casa, comes home, la oscuridad the huye. darkness flees. Hermano, la luz ilumina la vida del hombre. The light of God Y Jesús makes your life. toma And control Jesus takes de la control vida de nosotros. Dele of palmas our al Señor. lives. Amen. Amén. Por eso, That's why tantos matrimonios there's so many matrimonies son that have been destruidos destroyed en el principio, in the first cuando ellos empiezan en su vida matrimonial. walks as their Hay una estadística
There's statistics hoy en día nowadays que un matrimonio se destruye that a marriage is destroyed los primeros 3 años de within the convivencia. first 3 years of marriage. ¿Será cierto? Is that true? Es donde hay más que, That's when there's more what? más pleitos, Arguments, más desacuerdos, fighting, donde se grita el uno al otro, where you yell at one another. donde parece que no hay respuesta ni de un lugar ni de otro. One side or the other. Amén. Amen. Hasta que Jesús So Jesus llega a nuestra vida. comes to our lives, Pero la vida del ser humano the life of somebody, sigue avanzando. keep moving on. Hasta que Jesús llegó a nuestra vida, Until Jesus came to our nuestra lives, vida cambió. our lives changed. Dios empezó a bendecir la vida mía, la vida de mi esposa, nuestras vidas. God began to change our lives and bless my life and my wife's Pero life. escuche, But listen, los primeros años de conversión the first years of being converted, nos dedicamos, dedicated, yo y mi hermana Arellano, myself and my a wife, buscar, to look a for, buscar to look for el reino de the Dios kingdom of God y su justicia. and His righteousness. Todos los días Every day, nos congregábamos, buscábamos la presencia del Señor. Nuestros niños chiquitos crecieron debajo de las bancas. Aleluya. Porque yo sabía because I knew que la única manera the only de method poder vencer era en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. of the King of Kings. Denle ese aplauso fuerte al Señor Give Jesús. us that round of applause. Denle ese aplauso fuerte al Give Señor them Jesús. everybody. Dios empezó a bendecir nuestras vidas. God started blessing our Y le lives. repito, pero los primeros años de nuestra conversión But the first years of nos dedicamos a buscar, a buscarlo, we dedicated our lives a servirlo, to serve Him, a caminar confiando que Dios to walking and believing in nos God bendeciría. is going to bless us. No teníamos nada económico. We didn't have no economy. Nothing of economic. Éramos muy pobres, We were very poor, yo y mi esposa. my wife and I. ¿Por qué? Why? No tuvimos We didn't have a nadie anybody que nos dijera, that would tell us, te voy a ayudar. I'm going to help you. Ni por el lado de mi familia, Not from my side of the ni por family, el lado de su familia. not from her side of the family. Empezamos nuestro camino We juntos, started our walk together, pero encontramos una riqueza, but we found a richness, una riqueza a grande. great richness. Esa riqueza es Dios. That richness is Nos Jesus. pegamos a Él, We got to Him. nos pegamos a Él We got to Him. We y served Him. le servimos. And we served Him Porque Él hizo because He did un some milagro grande en mi casa. great miracle in my life. Sanó a mi hijo Marco Antonio, He healed my son Mark. hizo un milagro en él, He did a miracle in him. sanó mi corazón, He healed my heart. sanó mi esposa He healed my wife. y me hizo un llamado a su servicio. And He called me to serve. Por eso hoy le digo a usted, That's why today I tell you, usted quiere que el Dios del cielo lo bendiga. you want the God of heaven to Busque Look. primeramente el reino de Dios. His kingdom first. Busque el reino de Dios For the kingdom first. y su justicia. His righteousness. Y lo que usted anhela And what you desire va a ser will añadido. be added. Porque Dios es un Dios de promesa. Alguien puede dar un aplauso al Señor Jesús. Because our God is a God of promise. Amen. Empezamos a caminar We started walking, confiando que Dios trusting in God nos bendeciría. will bless us. Habrá alguien aquí Is there anybody que ha empezado a caminar con that has seriedad started to walk en el Señor, in the Lord, confiando que Dios le va a bendecir. trusting God's Si gonna usted es bless esa persona, you? You're that person. le voy a decir, I'm gonna tell you, Dios God no te va a fallar. will not Él fail. ha bendecido mi vida. Él ha bendecido mi casa. Él ha bendecido mi familia. El Señor te bendecirá a ti. Bendecirá tu casa. Bendecirá a tus niños. Bendecirá tu hogar. Bendecirá tu paz. Your home and your peace. Dele palmas al Señor. Give Him
Dele palmas al Señor. Give him hands, everybody. Así fue, y así empezamos nuestro trabajo That's how we started our work juntos, together. muy pobres, Very poor, pero con un Dios grande, but with a great God. pero con un anhelo With a desire y una hambre and a hunger de Dios of God de que nos bendijera. to bless us. Aquella mujer That woman, joven, I was young, juntos nos dimos las fuerzas. together we gave each other Le dijo, tú strength. sabes trabajar, She said, you know how to yo work, sé cortar, I know how to cut. hagamos un pequeño negocio. Just make a small Y business. cuando ella me estaba diciendo She eso, was telling me this. hermano, yo estaba desempleado, I had no employment. porque el patrón que tuve, My old boss that I cuando had, nació mi hijo Francisco, my son Francisco, le dijo, was born, decide una cosa, told me to decide one thing. si te vas If you go donde está tu esposa y va a dar a luz, to the hospital where your wife is, vas a perder tu you're trabajo. going to lose your job. Si te quedas, If you stay, mantienes tu you trabajo. will keep your job. Y le dije yo a este And I hombre, told this hey, man, hey, es mi primer hijo, it's my firstborn. necesito estar con mi I need esposa. to be with my wife. Y me dijo, And ya he te said, dije. I have already told Y you. le dije, And gracias, I told him, thank you. pero es la primera vez que voy a tener un hijo. It's the first time I'm going to have a Si kid. no me das You trabajo, don't give me work. no me des trabajo. Don't give me work. Y me fui And I left. y me lo quitó. And he took my work. Amén. Amen. Y pasaron los días, seguí desempleado, Days went on, and I Trabajaba was un día. unemployed. I would work one day, trabajaba and I otro. would work another. Pero una cosa sí sé, But one thing I do know, que aunque en aquellos días no servía a even Dios, though in those days I didn't serve God, Dios bendijo mi vida. God blessed my life. Guardó mi salir He took care of y my guardó mi entrar. day in and Me out. tuve que regresar poquito I had to backtrack a little bit para decirte esto. to tell you this. Ya cuando nosotros Then when we started, estábamos, hermano, ya estaba desempleado, mi esposa me dice, when I was en el unemployed, my segundo wife told me, embarazo de ella, on her second pregnancy, empecemos nuestro negocio. she told me, let's start our own business. Y empezamos a cortar yardas. Ella embarazada. She was pregnant. Se nos quedaba la troca Our truck was en muchas small partes in a lot of places porque no teníamos gasolina para el carro. because we didn't have gas for the car. Y se bajaba muchas veces ella con la barriga Many times she would get y down me pregnant. ayudaba a puchar la troca. She would help me push the truck. Le estoy diciendo esto a usted, Tell amada me this iglesia, today, beloved church, para que sepa so you could know y para que tenga un testimonio. and you could have a Hoy testimony. mira a su pastor, al esposo del pastor llegar a la iglesia, And pastor's wife come to church, pero no le hemos tenido fácil. but we haven't had it easy. No ha sido fácil. It hasn't been easy. ¿Sabe cuándo empezó a cambiar nuestra vida? You know when our life started changing? Cuando Jesús llegó a casa. When Jesus came home. Ahí cambió nuestra vida. That's Alguien when denle un our life- aplauso al Somebody Señor give him Jesús, a round of applause. al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Lord of Abraham, Isaac, and Jacob. Así empezamos. That's how we started. Ese era nuestro anhelo That was our desire. de ser bendecidos por To be Dios. blessed by God. Y sabe una cosa, And you know one thing? empezamos a caminar en el camino de We Dios started walking in God. y Dios fue cumpliendo And God started fulfilling su propósito de bendecirnos. His purpose of blessing us. Ya estábamos en la iglesia, We were already in ya church. estábamos We caminando, were walking already. ya habíamos sido bautizados, We had already been baptized. ya estábamos en su We camino. were in His walk. Aleluya. Pero después de 6 But años after 6 years de nuestra conversión, of our conversion, Dios hizo un milagro en la vida de nosotros. God made a miracle. Hizo un in our lives. milagro An extraordinario. extraordinary miracle. ¿Sabe qué milagro You hizo? know what miracle He En made? el mes, hermano, en el año 98, 6 años después de convertidos, cuando nosotros no teníamos nada, Dios empezó a bendecirnos con un pequeñito negocio de jardinería. A los 6 años de convertidos, el Señor nos abrió las puertas del cielo y la tierra y nos dio nuestra casa. Nos bendijo con la casa que hoy tenemos. The house that we have today,
Y le voy a decir algo. And I'm going to tell you one thing. Esa casa, That house que es su casa donde usted puede llegar con libertad, is the house where you could come es una casa anytime, que fue un milagro de Dios. which is a house of miracle from God. Milagro. It's a miracle from God. No teníamos dinero para comprarla. We didn't have the money to No buy it. teníamos depósito para dar. We didn't have the deposit Mas, to sin give it. embargo, el Dios del cielo nos abrió las ventanas de los cielos y envió sobre nuestra familia bendición hasta que sobreabundó. A Él sea la gloria, Give him the praise and the glory, a Él sea la honra and he shall have the y glory la alabanza. and the worship. Lo repito, aleluya. Dios fue cumpliendo su propósito de bendecirnos. Began to fulfill his purpose. 6 años más adelante, nuestro Dios, Fast forward 6 years, aleluya, cumplió su propósito con God nosotros. fulfilled his purpose with us. Nos dio nuestra casa He gave us our home en medio de gran oposición, in the midst of ya que opposition. nos decía el vendedor Even though the seller que told us nosotros that we no calificábamos para una casa ni de perro. couldn't qualify for a Él dog. me dijo, señor Arellano, Told me, Mr. Ariano, usted vive en una extrema pobreza. you live in a Usted no califica para una casa de perro. You don't qualify ¿Y sabe for a cuánto house costaba for a una dog. casa de perro en el 98 en el Home You Depot? know how much a dog's house was Costaba at 98? $25. Was $25 Ah, at the Home pero Depot. ese hombre se le olvidó que servía al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Alguien podrá despreciarte, pero una cosa te digo, procura tú But somebody could buscar but el remember reino de Dios, to seek agradarle al Señor, bendecir al Señor, exaltar al Rey de Gloria, y el Señor cumplirá su propósito en ti. Dele palmas al Señor, Give him aleluya. hands, everybody. Hoy entiendo Now I understand que el que me gritaba a los oídos que no calificaba para una casa de perro era el diablo, who yelled in my ears saying that I didn't qualify for a doghouse. pero el Dios de Abraham tenía una bendición grande The para God of nosotros. Abraham had a big blessing for us. Alguien puede decir amén. Can somebody say amen? Amén. Amen. Aleluya. Yo I le estoy dando un mensaje am giving you a de message fortaleza, de esperanza, de bendición. Aleluya. Para que usted sepa que si usted busca a Dios, Dios será fiel contigo. so you can know if you look Dios at te God, God will be bendecirá. faithful with you. God will bless you. Amén. Aleluya. Amen. Un día, One day, mientras hermano, ya convertido, I was already yo ya empezaba a recibir las bendiciones de started Dios. receiving the blessings of Dios God. estaba bendiciéndonos ya. He was blessing us already. Y un día, el pastor, hermano amado, dio una enseñanza Gave a teaching, de Génesis capítulo 28. Genesis 28, chapter Y 28. él dio una enseñanza. ¿Sabe qué? He gave it a- Cuando Dios habla de esta manera, when God speaks, es porque Dios tiene un mensaje para nosotros. Un mensaje para ti. Un mensaje para mí. Y si lo entiendes, tu vida será cambiada. Tu vida será transformada por Dios. Y tú disfrutarás de las bendiciones de aquel que te promete estar contigo to be with you todos los días every day de tu vida. of your life. Pero el día que el pastor But the day that the pastor me enseñó, escuche, listen, la llave de la obediencia, key of obedience, la bendición económica blessing of y la promesa que Dios estaría conmigo, and the promise that God will be with me, yo me aferré a ello I secured myself. y dije como Jacob, And I said, like Jacob, de todo lo que me dieres, everything that you give el me, diezmo apartaré para ti. I will give you the tithe. Esa fue la llave That was the key de la bendición que yo descubrí of the blessing that I discovered. y la llave And it's the key la cual Dios ha usado that God has used para bendecir mi vida pastoral, my pastoral life, mi vida personal, my personal life, mi vida de hombre, my life, porque hemos creído
Because I have hemos believed, creído, and we have hemos believed. creído We al have Dios believed. de la promesa. Alguien puede bendecir al Señor. Somebody praise His name. ¿Cómo empezamos? How did we start? Solo con un librero. Only with a bookshelf. Eso fue That was it. lo que teníamos. That's all we had. ¿Cómo empezó Abraham? How did Abraham start? Solo con una promesa. Only with the promise. Y con la matriz de su esposa. And his wife Cerrada. was sealed. Amén. Amen. Pero cuando empezamos a servir al Señor, But when we begin to serve the Él Lord, empieza He begins a cumplir to fulfill sus His promesas. promises. Dile a tu vecino, cuando tú, Tell your neighbor dile a tu when vecino, you, cuando tú tell your neighbor when you empiezas a obedecer al Señor, begin to obey the Lord, Él He empieza will begin a cumplir to fulfill sus promesas His promises en ti. in you. En Génesis capítulo 28, Genesis chapter 28, verso 10. verse 10. Salió pues Jacob de Berseba y se fue a Harán. Le voy a hablar I'm going to un talk poquito de este hombre llamado Jacob. of this man named Que Jacob. mientras yo le pedí al Señor entre semana el mensaje para el domingo, As I spoke to Jesus over the week and I Él me asked him, recordaba de mi vida personal He reminded me of my personal life. y me trajo al capítulo 28 de He Génesis. brought me to chapter 28 of Genesis. Y yo dije, And I said, es verdad it is true. que todo ser humano Every human being empieza un principio de vida. has a beginning. Amén. Y muchas veces muy And pobres. many times very Si poor. papá tiene dinero, If dad has money, es de papá. it's dad's money. Si mamá tiene dinero, If mom has es money, de mamá. it is mom's Tú no money. tienes nada. You don't have Eres un arrimado. You are just Eres una arrimada. a person that is there. Depende de lo que ellos te dan. You depend on what they Pero give. cuando Dios te bendice a But ti, when God es tuyo. It's yours. Esa bendición es tuya. That blessing is Es de tu yours. esposa. It's of your Es de wife. tus hijos. It's of your children. Dios ha abierto God las has ventanas opened the windows de los cielos para bendecirte. Dale palmas al Señor. Give him Fuerte el aplauso. Give him praise, everybody. Salió pues Jacob de Bersebas Jacob went out from Beersheba y fue a Harán. and went out towards Haran. Y llegó a un cierto lugar. And he lighted Y up durmió ahí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje and he took from the stones of y that puso and he put them there en su cabecera y se acostó en aquel lugar. and he laid upon that place to sleep. Y soñó aquí una escalera And he dreamed, and behold, the ladder que estaba apoyada en tierra set up on earth, y su extremo tocaba en el cielo. and the top reached the heavens. Y aquí ángeles de Dios And behold, angels of God que subían ascended y descendían por ella. and descended on it. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, And behold, the Lord was stood above it, el cual dijo: and he said, Yo soy Jehová, I am the Lord of God, el Dios de Abraham, of Abraham, tu padre, thy father, el Dios de Isaac. the God of Isaac, La tierra the land of en que estás acostado thou layest te la daré a ti to thee y a tu descendencia. and to thy seed. Aquel Jacob, That was Jacob. aquel Jacob That Jacob, salió he went out sin nada. with nothing. Empezó su vida He started his life sin nada, with nothing, huyendo fleeing de su hermano Esaú. from his brother Esau. Pero algo se llevó, But something he took. algo se llevó He él. took something with him. Se llevó, ¿sabe You qué? know what he took? Se llevó una botella, Oh, he took a bottle un frasco of vase de aceite. of oil. Esa era su posición. That was his position. Aleluya. Yo tenía un I librero. had a bookshelf. Jacob tenía una botella de aceite. Jacob had a bottle of oil. Yo tenía un librero. I had a bookshelf. Ese fue mi principio en That mi was vida de matrimonio. in my marriage. El principio de la vida de The Jacob beginning of era llevar una botella de aceite. take that bottle Pero of él oil. tenía una promesa. But he had a La promise. promesa del Dios de Abraham estaba sobre él. Alguien puede adorar al Dios de gloria. The King of Kings. Aleluya. Hallelujah. Aleluya, iglesia. Hallelujah, church. Escuche, Jacob
Jacob, lo único que tenía de the valor only thing he had of value humanamente as a human being era la botella de aceite. was a bottle of oil. Amén. Amen. Aunque, escuche, Even though, listen, tenemos estos niños bellos aquí, we have these jovencitos. beautiful children here, the youth. Amén. Amen. Podemos mirar We could see, que papá ora, we could see that dad el prays. hermano Martínez ora, Brother la Martinez hermana prays. ora, She prays. pero este muchacho, This kid right here, él, he, aunque está sirviendo al Señor, though he's following él God, tiene he has que has tener to have su propia his own experiencia con Dios. experience with God. Y cuando él tenga When he has su his propia experience, experiencia con Dios, la vida de él cambiará para bien. Ahorita está protegido por la oración de papá y de mamá, pero cuando él tenga su encuentro con Dios, él mirará la vida diferente, aleluya, y amará más al Dios de sus padres. Denle un aplauso al Rey con todo el corazón, aleluya. But when he has his own experience with God, he will love more God. Aleluya. Sí, amén. ¿Verdad que Jacob salió riquísimo? You know how Jacob went out very rich? No. No, he was No. poor. No. Salió como tú He went out like you cuando viniste de tu tierra, de tu when you país, came from your a country este país. to this country. Yo vine con unas botas I came here with some boots, some amarillas, yellow boots, una mochilita verde a green backpack, y solamente una muda dentro. and only one change of Y clothes, lleno de ilusiones. and full of hope. Sí, lleno de Of ilusiones. the Estaba Jacob dreams. en aquel lugar, Jacob was in that place, huyendo de su casa, fleeing from his house. huyendo porque su hermano lo quería matar. Todos Because his sabemos la brother wanted to historia. kill him. We all know the story. Amén. Dice el versículo The Bible says, 15 del 28. Y aquí yo estoy contigo, 28, te guardaré por donde quiera que fueres behold, I am with you, and I will y keep volveré a traerte a esta tierra. and will bring thee again to this land. Porque no te dejaré For I will not leave you hasta que haya hecho lo que te he dicho. until I have done that which I have Y spoken. despertó Jacob del sueño Jacob awakened out of y sleep dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. and said, surely the Lord is in this place, Y yo no lo sabía. and I knew it not. Y tuvo miedo. And he was afraid, Y digo, cuán terrible es este lugar. and said, dreadful is this No place. es otra cosa que casa de Dios There's none other but the house y puerta del cielo. of God and the gates of heaven. Y se levantó Jacob de mañana Rose up early in the morning y tomó la piedra and took the stone que había puesto de cabecera that he had put as a pillow y la alzó por señal and set it up for a y derramó aceite encima oil. de ella. Jacob Jacob, tenía una botella de he aceite had a bottle of y de oil cabecera tenía una piedra. and he had a pillow as Ese a rock. fue That was el principio his beginning de su vida of his life, independiente independently de sus of padres. his parents. Amén. Amen. Él tuvo su propia He had su his own propia experiencia con experience Dios. with God. Y cuando uno tiene su propia experiencia, su primera experiencia con Dios And when you es have your own inolvidable, experience with es God, inolvidable. it's Dios le unforgettable. habló a través de un sueño. Él miraba ángeles subir, ángeles bajar, despertó del sueño, tomó la botella de aceite, agarró la piedra de cabecera y la derramó al Rey de Gloria, al Dios Todopoderoso. Alguien puede entender que Dios sigue cumpliendo su palabra. Can somebody understand that he still completes his promises? Amén. Amen. Amén. 19 llamó el nombre de aquel lugar 19, he called the place Betel. Bethel. Aunque Luz era el nombre de la ciudad, primero, Luz era el nombre de la ciudad, Although the name of the donde city was loose, at sería establecida la ciudad de Jerusalén, donde un día, first, where one day, en el mismo lugar donde un día in the same place where one su day padre, his su abuelo, father, perdón, su abuelo his grandfather iba a sacrificar a su padre Isaac, will el sacrifice mismo his lugar son, donde un día
pondrían el templo de Israel. The same place El where they mismo were one day lugar, established gloria the temple al of Señor. Aleluya, sí, amén. Amen. Aquí fue el principio This was the beginning, de la vida de Jacob, independientemente de sus padres. independently from his fathers. Yo no sé I don't know. cuándo fue el primer día de independencia tuya de tus padres. When was the first day of independence of ¿Te your, acuerdas? from your fathers? Do you ¿Te remember? recuerdas? Do you remember? Mira, te lo voy a decir. I'm going to tell you. Es bien bonito It's very nice tener nuestros hijos. to have our children. Amen. Les voy a decir algo que yo viví I'm going to tell you something that I did personalmente. personally. El día que mi hijo Marco se casó. The day that my son Marco Amén. was married. El día de la boda todo estuvo ya bien, The day of estuvimos the ahí. wedding, everything was nice. Pero llegó la hora en que él tenía que irse de casa. But there came a time where he had to leave the Yo house. sabía que iba a ir de luna de miel y que todo iba a ir, pero yo sabía But I que knew ya no iba a regresar a casa porque ya él iba a quedarse a vivir en la casa de su cuñado. Amén. he was going to live at his brother-in-law's. Y algo pasó en mí. And something happened in me. Yo me sentía muy triste And I felt very sad. porque sentía Because I felt que mi familia that my family se estaba, was, o sea que estaba ya deshojándose la mazorquita o la flor. Y lloré was being y lo abracé smaller. And I cried and I hugged them. y le dije yo, And I told them, si no te van las cosas bien allá donde vas a if vivir, things don't go good where you Acuérdate. live, remember, aquí tienes un cuarto, you have a room here. un lugar para ti You have a place for y you para tu esposa. and for your wife. Pero tuve que decirle, está bien. And I had to tell them it's okay. Es cuando tienes un palomito y le dices, está bien, It's like when you have a bird and you say it's okay, y lo sueltas. and you let them go. Y ese palomito fue, And that fue, bird flies fue, and flies, y no voltea a verte. and he doesn't turn around to see Y you. tú te quedas mirándolo. And you stay looking at him. Aló, Hello. hey. Y se fue. Here. And it's gone. Don't come back. ¿Sabe? You know? ¿Sabe cuándo lo entendí yo? You know when I understood it? Cuando mi hijo se fue, ya casado, a vivir con su esposa, independientemente. Married at Yo wife entendí independently. I understood el día que vine de México. the day that I came from Mexico. Ese día que yo tenía 14 That day años. that I was 14 years old. Que mi madre bañada en lágrimas. And my mother was pouring in Y mi tears. viejo, My old man, mi padre, my father, con sus lágrimas, con sus ojos llenos de lágrimas, with his eyes full of tears, me dijo, he told me, pase, mijo, come on in al cuarto de adentro. to the inside. Ya tenía mi mochilita, mis Ajá. botitas My puestas. backpack, my boots on, Y me dijo mi madre, hínquese enfrente. and my mom told me to kneel, Y me hinqué. and I kneeled. Y de la manera que ellos sabían, In the manner that they knew of, oraron por mí, o rezaron por mí, o me echaron la bendición. and they put blessings on me. Yo And I los abracé hugged them, y caminé hacia el autobús and I con walked alegría, towards the bus happy, sin voltear para atrás. without turning around. Mas yo no sabía But I didn't know el dolor que estaba dejando atrás. the sorrow I was Las leaving behind, lágrimas de mi madre, the tears of my el mother, dolor de mi papá. the heartbreak of my Y dad. me monté al carro y me dijo mi padre, hijo, My dad told me when I got solo on the bus, Dios son, only God sabe knows si volverás. if you ever come back. Ese fue el momento That was the moment que mi papá that my dad le hizo así. let go. El momento The moment que me dejó ir. that he let me go. Para empezar una vida To start independiente de todos independent ellos. life from them. Pero volviendo a la prédica de esta tarde, But returning to today's preaching, Jacob salió, Jacob went out. este fue su principio. This was his beginning. Entonces Jacob entendió So then God understood que Jacob, Dios estaba ahí. that God was there. El versículo
21 y 22, perdón, 20, verse 20 and 21. hizo Jacob voto diciendo: Jacob vowed, si fuera Dios conmigo if God goes with me y guardar este viaje en que voy and watches this path that y I me diere pan para comer give you bread to y eat, vestido para vestir, clothes to clothe, si volviera en paz a casa de mi padre, come back with peace to my dad. Jehová será mi Dios, The Lord will be my God. y esta piedra And this stone que he puesto por señal that I've put as a sign será casa de Dios, is the house of the Lord. y todo lo que me diere, Everything that he el gives, diezmo apartaré para ti. I will give him. Jacob salió huyendo Jacob went out fleeing por la amenaza de muerte de su hermano Esaú. because of the threat of his brother, Su madre y su padre so his mother and his father, lo aconsejaron: vete con mi hermano Labán to go with para salvar tu vida. to save his life. Él salió solo, llevando una botella de aceite. Alone with only a Ese era todo su patrimonio. En ese momento aún él no había tenido una experiencia con Dios, had an experience with God. pero en medio de aquel paraje él tuvo su primera experiencia con Dios. Alguien ha tenido su primera experiencia con Dios y Dios te ha bendecido de una manera extraordinaria. Alguien puede bendecir al Señor Jesús. And somebody had their first experience with God, and God has blessed them in an extraordinary way. Sí, amén. Esta fue su primera experiencia con This Dios. was his first experience with El Dios de God. Abraham The God of Abraham se le manifestó como el Dios de la promesa. was manifested like the God of the promise. Aleluya. El Dios de la provisión. The God of the provision. Jacob reconoció que este era el Dios de su abuelo, de su padre, y ahora él, el Dios de él. And it was his father's and his, Y no desaprovechó esta oportunidad and now his, and he para ser bendecido por Dios. took advantage of this opportunity to be blessed by God. Es cuando él hace un voto. It's when he makes a Es cuando él hace un voto con Dios. Hizo un voto diciendo: si fueres conmigo, me guardares en este viaje que yo and you care for me, que voy, y me dieres pan para comer y vestido para vestir. if you give me, Y si volviera en paz a casa de mi padre, and return with Jehová será mi Dios. Esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. the tithe I will give him. ¿Quieres que lo que tú necesitas, Do you want what you need? que lo que tú necesitas What you need sea añadido? to be added? Esa es la victoria That is the victory de la bendición. of the blessing. Amén. Buscad Seek primero el reino de the Dios kingdom of God y su justicia. and his righteousness. Ahí Jacob hizo una promesa con Dios de servirle, de buscarle, pero él no desaprovechó la oportunidad de ser bendecido de una manera económica, He took it de una manera espiritual. Amén. economically and spiritually. Otra vez, ¿quieres lo que tú necesitas sea añadido? Do you want what you need to be added? Pídele a Dios que vaya contigo, Ask God to go with you. a donde quiera que tú vayas, Wherever it is that you go, que tu vida pertenece a Él. your life belongs to him. Dile, yo quiero ir contigo. I want to go with him. Yo quiero estar I contigo. want to be with you. Yo quiero hacer tu voluntad. I want to do your will. Necesito que tú me guardes en este viaje. To care for me in this ship. Necesito que tu promesa de bendecir mi casa, I need your promise to bless my bendecir home, mi hogar, to bless my home, bendecir mis vestidos. bless my ward. Estés conmigo, Be Señor. with me, Lord. Te voy a servir, I will serve you, pero quiero volver en paz. and I want to come back. Como digo Jacob, a la casa de mis As padres. Jacob said to the house of my parents, Tú serás mi you Dios. will be my God. Yo estoy buscando I'm looking for que tú veas conmigo, you to go with me. porque estoy buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta es la promesa de Dios para ti. This is the promise
promise of God. Busca primero el reino de Dios. Seek first the kingdom of Busca God. agradarle a Él. To worship Busca servirlo a Él. Him, to serve Him. Amén. Amen. Pero ¿sabes qué? You know what? La bendición The blessing. para que Dios añadiera todas las bendiciones a Jacob God could add all the blessings to Jacob. está aquí en Génesis 28:22. It's here in Genesis 28. Esta es la llave This is the key para nuestra bendición. for our Esta piedra and this stone que he puesto por señal which I have set forth as será a casa de Dios, shall be God's house. y de todo lo que me dieres All the things that shall el diezmo apartaré para ti. I surely will give the tithe unto thee. Cuando no tenemos nada, When we don't have nothing, cuando tú no tienes nada, when you don't have nothing, cuando yo empecé mi vida y mi esposa en la pobreza sin nada, started my life solo con un librero, with only a yo little, anhelaba, I desired, yo deseaba I wanted que Dios bendijera mi vida, God to bless my life, que Dios bendijera mi familia. God to bless my family. Usted ha empezado en este país You started in this country y vino and you came igual que todos, just like everybody else, buscando una vida looking for a life, mejor. a better life. Y le pedimos al Señor que el trabajo que agarremos sea un trabajo de bendición. And we ask God ¿Sí? to give, ¿Sí? ¿O no? Sí. Y empezamos a pedir, Señor, bendíceme. and we started asking God to bless us. Si ganamos poco, If you make a little, le pedimos, Señor, and we ask God, Dios mío, God, Lord, dame un mejor trabajo. give me a better job. Dame un mejor trabajo. Give me a better job. Amén. Amen. Pero ese trabajo mejor That better job, te probará tu fidelidad con Dios, test your faithfulness en to God, cumplir tu promesa con Él. fulfilling the O promise. sea, So, que Dios, hermano, estará ahí God will be there para ver tu fidelidad. to see your faithfulness. Cuando Jacob When Jacob, cumplió los años de Lea, los años de Raquel, the years of Leah, los años, hermano, de su trabajo propio, the years cerca of de his 20 work, años, nearly 20 years, después de los 20 años, after the 20 Dios years, God empezó a bendecir a Jacob en grandeza. Pero en medio de esa grandeza, Jacob recordó las palabras dichas en la cumbre del monte Betel, donde él hizo una promesa, aleluya, y empezó a cumplir con Dios su promesa. the promise with God. Cuando Dios empieza a añadirte las cosas que deseas, God starts adding empieza a something you desire, bendecirte un mejor trabajo, blesses you with a better job, una mejor casa, a better house, un mejor entrada económica, better, un mejor carrito. better car. Yo empecé con una Ford 64 I 64, started with the 1964. donde que nos dejaba tirada por causa de problemas I was mecánicos stranded everywhere because y of por falta de gasolina, mechanical problems that no. pero Dios ha cumplido mi promesa. God has fulfilled Un my día- promise. One day Que estábamos cortando una yarda we were cutting a lawn y estaba mirando hacia la calle and I was looking towards the y street. dio vuelta en la calle una troca F-150 97, una Ford Lobo, 1997 F-150 nuevecita. Lobo hit the corner, brand new. Y yo le dije al Señor, And I told the Lord, en tu nombre, in your name, un día one day tú me darás you're gonna give me una troca como esa. a truck like that one. Confío en tu promesa. I believe in your promise, Y no muy lejos de esos días, and not too far from those days, cortando la yarda yo y mi esposa, cutting the lawn with my wife, todos sucios. all dirty. Acabamos el trabajo We finished working. y llegamos a Kengury Ford. We got to Kangaroo Ford, Nadie nos hacía caso. Y Dios and God hizo una obra en nosotros. did a miracle. Porque todos los que estaban ahí, Because everybody that was vestidos there, con sus corbatas, all con the sus sacos, salesmen that were dressed in their nice attire, y nosotros andamos todos and we sucios. were all dirty, Y nadie nos hacía caso. and nobody paid attention. Pero vino uno But somebody came que apenas empezó ese día. that barely Y started vino that y me day, dijo, ¿qué necesita? and he told me, "What do you need?" Queremos comprar esa troca. I told him, "I want to buy that truck right Y there." me dijo, claro que sí, muchacho. I said, "Of course, young man. ¿Cuánto tienes? How much money you got?" Tanto.
I got so much. Vamos a chequear All right, let's go ahead si and check. calificas. See if you qualify. Pero ya le habíamos orado al Señor nosotros. But we had already prayed Y to cuando llegamos a God. ese lugar, And we got to that place. ya veníamos con la bendición de parte de We Dios. already came with the blessing of Amén. God. Amen. Y cuando ya todos los demás que nos miraron entrar, todos llenos de sudor, muros de la cara, con tierra y todo, Dirty dijeron, and pero sweaty. ¿cómo esos desamparados van a calificar? How did those homeless people A qualify la for that? hora y media o 2 horas After 2 salimos hours, manejando una troca Lobo 2000 a 1997. we came out La driving a misma brand troca new que yo pedí en aquel día, 1997. Dios me concedió comprarla porque Dios añadió lo que yo estaba pidiendo. Because Busca God primeramente added su what I reino. was for. Seek first the Jacob buscó kingdom. el reino de Dios. Jacob looked for his kingdom. Usted busca el reino de Dios. Y una cosa le voy a decir, Dios te va a I'm bendecir. going to tell you one thing. God's going to Creemos bless en el Dios de la you. promesa, We believe in the God of promises. pero también creemos en un Dios de santidad. And we also believe Sé in the santo. God of sanctuary. Sé fiel con Dios. Be holy. Be Dios faithful. bendecirá tu vida. God Dios will bless bendecirá tu vida. Alguien puede dar un aplauso al Señor. you. Somebody give him hands, please. Cuando tú estás siendo, para terminar, cuando tú estás siendo bendecido por Dios, To finish, when you're being blessed, es que by God, Dios because God ya está añadiendo is adding las añadiduras. what you need ¿Ya? already. ¿Sí? Yes. Pero ahora que Dios te está añadiendo esas añadiduras de bendición, Now that God is adding those blessings de todo, of everything, a ver, no le digas a nadie, di, de todo don't tell nobody, just tell yourself. lo que me dieres, Everything you give me, el diezmo, El the 10. tithe, apartaré I will prepare para ti. for thee. Amén. Sí, amén. Y un aplauso fuerte. Give them hands. Fuerte, fuerte, fuerte. Strong praise, please. No eres tú, It's not you. no soy yo, It's not me. no es el trabajo, It's not the work. no es el manantial que sale, It's not the flow, es la promesa de Dios. but it's the promise of God. Busca Look for primero el reino de the Dios kingdom of God y su justicia and the kingdom and y todo righteousness. será Everything añadido. will be added. Amén. Todo. Everything. El día The day que Dios empieza a bendecirte más, that God starts blessing you tú vas a more, honrar a Dios con you más shall honor God with more y con más and with more y con más. and more. Ten mucho cuidado Be very careful con la voz del diablo, with the porque el voice diablo va a of the llegar y devil. te va a decir en tu oído, ya estás apoyando mucho económicamente a la iglesia. Giving too much to church. Párale poquito. Stop a little bit. Cierra tu bolsa. Close your Pero no se te olvide hands, but don't que el forget Señor ya empezó a añadir las bendiciones que has anhelado, el deseo de tu corazón. Dios lo ha estado cumpliendo en tu persona. But the Lord has added your desires and has started fulfilling them in your person. Cierro con esto. I'm going to finish with this. Yo le he dicho a usted I've told you que yo vengo de una familia muy pobre, that I come from a very una poor casita house, chiquita, very small house, donde crecimos y dormimos where we grew up with 14, 14 brothers, donde comimos con dificultad. where we ate with difficulty. Y cuando yo vine a este país, So when I came to this country, mi anhelo era tener mi propia casa. my desire was to have my own house. A los 17 años At 17 years old, compré el lote I bought the land 16 de frente por 16 40 de largo. by 40 meters long. Edifiqué la casa I built my house y la dejamos abandonada por 22 and años. we left it abandoned for 22 En years. 2018 regresamos 2018 we returned, y mi esposa y yo and my wife and I, lloramos we cried al verla. to see it. Y mi esposa la llamó And my wife called it la Cenicienta. Cinderella. La cerca destruida, The fence was destroyed. la casa fea, The house was ugly.
todo rústico. all rustic. Y le dije al Señor, And I told the Lord, 2018 2018, la voy a arreglar. I'm gonna fix it. Me voy a esforzar. I'm gonna try my best, Y nunca más será la Cenicienta. and it won't be Cinderella again. Le llamaré I'm gonna call it la casa del rey. the house of the Lord. Y me esforcé. And I tried my best Juntamente con mi esposa. with my wife. Trabajamos. We worked, Fuimos. we went, Luchamos. we Oramos. prayed, Mandamos. we sent, Edificamos. we built, Construimos. we constructed. Aleluya. Y Hallelujah. al terminarla, And at the end of building it, llevé una botella de aceite de aquí. Y llegué a la casa. Y le dije, I went to the no te house, llamarás mala Cenicienta. put the bottle of oil, and A I said, partir de este día, from this day te forward, llamarás you will be called la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores. and the Lord Y of derramé Lords aceite a la entrada. E ungí la casa. in front of the house. ¿Y sabe cómo se conoce la casa ahí en el pueblo? You know how they call my house in that village? La casa The house del Rey, of the king, de Reyes of kings y Señores. and the Lord of Gloria a lords. Dios, aleluya. Dios God ha añadido has added bendición blessings. a nuestras vidas. Alguien dele un aplauso al Señor. A ver, póngase de pie, por favor. Stand. Busque primeramente el reino de Dios First for the y su justicia. and his justice, his righteousness, Amén. Y todo lo demás será que and everything else will be añadido. added. Todo lo demás